iniciar. Muchas gracias por estar presente en esta conferencia Fonología Corporal. Fonología Corporal, emociones, cuerpo, constelaciones, músculos, todo aquello que nos rige dos o tres lugares muy importantes. Y con 4 maestros que nos acompañan, es una formación que se da por módulos, son 9 meses. Y aquí lo que hace la diferencia es los maestros que nos acompañan. El maestro Greco, Daniel Martí, Diego Yáñez y la maestra Loreto Sosa, que todos vamos a conocerla durante los siguientes módulos. Y a los 4 maestros les doy la bienvenida y esperamos que, así con la alegría que a todos nos da estar con estos grandes maestros y Eduardo Greco haciendo bueno, dirección en todo lo que es fonología corporal. Los espero en Lago Floral y bienvenidos a todos ustedes. Los dejo con Eduardo Greco. Gracias. Hola, buenos días a todos. Fantástico que estemos todos juntos para trabajar sobre este tema. Recordamos que los puntos centrales de los cuales hay que partir para comprender el cuerpo es imaginar por un minuto que el cuerpo es una geografía emocional. Es decir, que las emociones fueron, a lo largo del proceso evolutivo de la especie, fueron cincelando de tal manera que el cuerpo refleja el proceso evolutivo, y las emociones son aquella huella, aquella marca que hace que ciertas partes de nuestro cuerpo estén asociados, ya como milenariamente, por ejemplo, la medicina tradicional china lo había señalado, ciertas partes de nuestro cuerpo están asociadas a ciertas emociones de manera estructural, de manera arquetípica. Pero también el cuerpo no solamente es una geografía emocional, sino que el cuerpo también es historia. En el cuerpo está grabado todo, nuestra historia personal, nuestra historia familiar, nuestra historia arquetípica. De tal manera que en algún sentido el cuerpo es como un gran disco duro, y aunque la memoria olvida y la conciencia calla, el cuerpo siempre recuerda. Y en tercer lugar, el cuerpo es lenguaje. El cuerpo dice, el cuerpo grita, el cuerpo habla. Y esto es muy importante de tener presente, porque a lo que vamos a apuntar es que no podemos hacer una lectura de código del cuerpo, sino que tenemos que hacer una lectura desde una perspectiva mucho más abarcativa, entendiendo que el cuerpo porta sentidos diversos, sentidos polisémicos, que un síntoma admite muchas interpretaciones posibles en función de una serie de circunstancias fundamentalmente ligadas a la historia, al contexto de una persona. Y si bien los códigos nos permiten una lectura aproximada que nos da cierta certeza, cierta orientación, no tenemos que perder de vista que el cuerpo es lenguaje, que el cuerpo no es código, y que por lo tanto lo que tenemos que tener es una mirada no que reduzca el cuerpo a interpretaciones lineales, sino que abra la posibilidad de comprender el cuerpo de una persona como el pivote de su existencia, como una capacidad de poder transmitir sentidos, y el sentido que realmente tenemos que tomar en la interpretación de los movimientos que el cuerpo tiene que ver con esa historia, tiene que ver con ese contexto, y por lo tanto siempre sin interpretación singular. Si bien uno puede decir, por ejemplo, que los síntomas diabéticos tienen que ver con una melancolía empalagosa, que la diabetes es una melancolía, al código que está bien. Yo le pedí crema. Juan, el Pedro diabético, ¿qué es lo que significa? ¿Qué es lo que, qué sentido porta específico? Porque eso es lo que va a ayudar a esa persona que está padeciendo este síntoma a poder modificar. Y en relación a estas cuestiones que estamos planteando, es importante tener en cuenta que generamos una mirada del cuerpo en el cual en el cuerpo convergen todos estos recursos que tienen que ver con las memorias diferentes que el cuerpo tiene,
que tiene que ver con una comprensión de las estructuras que el cuerpo tiene, entendiendo que el cuerpo, que la vida, es un proceso, y ese proceso tiene dos grandes dimensiones, la estructura y el movimiento. Que el cuerpo es una estructura de movimiento y que uno tiene que comprender el sentido y el significado de cada estructura del cuerpo, pero también el proceso, es decir, el movimiento que esa estructura vive. Y esta comprensión de estructura y movimiento, esta comprensión de los distintos procesos que acontecen en el cuerpo, desde esta mirada, que no es una mirada lineal, sino es una mirada que toma en cuenta las singularidades de la existencia particular de cada persona, es la mirada que nosotros denominamos fonología corporal, para poner en evidencia el hecho de que el cuerpo es lenguaje, no es solamente una estructura material, no solamente es una estructura cargada de significados psicológicos, sino que el cuerpo habla, que el cuerpo es lenguaje. Y para ejemplificar todo esto que estamos hablando y para poder poner de manifiesto cómo las distintas miradas del cuerpo o las distintas herramientas que necesitamos para el cuerpo se pueden complementar, vamos a empezar a trabajar en esta charla una esfera del cuerpo, que es la esfera que trabaja fundamentalmente el equilibrio y la relación, que es la conjunción en esta esfera del sistema nervioso, del sistema endocrino y del sistema inmunitario. Al principio de la vida, los tres grandes sistemas que nos permiten sobrevivir son el sistema respiratorio, lo primero que hacemos al nacer es respirar, en segundo lugar el sistema digestivo, y en tercer lugar el sistema tegumentario de la piel. Estos tres sistemas nos brindan los cuatro elementos, el fuego, el aire, la tierra y el agua, que son los elementos fundamentales que desde la antigüedad decían que son los elementos de la vida. Pero independientemente de esta consideración, que proviene de las antiguas postulaciones de medicinas clásicas, la idea es pensar que respirando, digiriendo, y a través de las funciones que cumple el tejido tegumentario, la piel, nosotros nos nutrimos. Y es importante entender que no solamente se trata de recibir lo que el mundo exterior nos proporciona como recursos para vivir, aire, alimentos y contacto, sino que el cuerpo nos enseña que lo que nos nutre es algo que transformamos. Doy un ejemplo. El aire que estoy respirando en este momento no es lo que me nutre. Lo que me nutre es lo que hace mi sistema respiratorio, especialmente mis pulmones, que consisten en transmutar, transformar el aire y separar aquellos elementos que sí me van a nutrir, que son el oxígeno y los fotones, el oxígeno y la luz. Y lo mismo pasa con la digestión. Esto que desayuné esta mañana no es lo que me nutre. Lo que me nutre es lo que hace el sistema digestivo con esos alimentos, transformarlos en nutrientes. Así es importante que en esos tres sistemas de la vida iniciales, la enseñanza que el cuerpo nos brinda es que lo que nos nutre es aquello que nosotros transformamos y de lo cual nosotros nos apropiamos. Así como en esta primera esfera del cuerpo, respiración, digestión, contacto, aprendemos a apropiarnos. En la segunda esfera, que tiene que ver con el sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema inmunitario, el aprendizaje es equilibrio, aprender a equilibrarnos, y el equilibrio no es un punto fijo, sino que el equilibrio es un proceso de permanente reequilibración. La única estabilidad que existe es la estabilidad del pulcro. Necesitamos el movimiento, necesitamos de alguna manera entender que el equilibrio es un proceso, pero también ahí empezamos a tener el mundo del vínculo y el mundo de la relación. No porque antes no existiera, sino porque ahora estos sistemas nos brindan los modelos relacionales fundamentales de la existencia. Y estos sistemas, sobre los cuales vamos a hablar introductoriamente,
son sistemas que ponen en evidencia estos dos aprendizajes fundamentales de la vida. Si en la primera esfera aprendimos a apropiarnos, en esta esfera aprendemos a tener un vínculo esencial a través de estos modelos o estos patrones relacionales que estos sistemas van a enseñar. El sistema nervioso es un sistema que tiene que ver con guardar la memoria del proceso evolutivo de la especie. Tradicionalmente, si ustedes van a una enseñanza clásica, esa enseñanza que aprendíamos en el colegio secundario hace muchos años atrás, teníamos este hecho de que el cerebro es una unidad, es una estructura. Pero la neurociencia fue mostrando a partir de unas cuantas décadas que en realidad no tenemos un solo cerebro, sino que tenemos tres grandes cerebros, que son el cerebro más reciente del lóbulo prefrontal, que tiene que ver con el lenguaje, con la conciencia, el cerebro que tiene que ver con los afectos y la imaginación, que es el sistema límbico, y el cerebro que tiene que ver con el tronco encefálico, el tallo nervioso, que tiene que ver con la conciencia sensorial, que tiene que ver con los instintos, que tiene que ver con las reacciones fundamentales de la existencia. Pero, más allá de este descubrimiento, la neurociencia también nos muestra que tenemos dos cerebros más, que son el cerebro entérico, que está en el sistema digestivo. Es increíble que muchísimos neurotransmisores que tienen que ver con la vinculación se generan en su mayor cantidad en el intestino delgado, una red neuronal extraordinaria. No serán romántico, pero te quiero desde mis intestinos es literalmente cierto. Las relaciones entrañables proceden de ahí, tienen que ver con ese patrón esencial de la vida. Y también se ha descubierto que tenemos una especie de cerebro cardíaco. Ahí en el corazón se ha descubierto que tenemos una red poderosa también. Pero lo importante, más allá de esto que estudiaremos en detalle en su momento, más allá de esto, es importante entender que cada una de estas estructuras nos plantea o nos muestra patrones relacionales. Así, por ejemplo, el sistema nervioso que tiene que ver con el tronco encefálico o el tallo nervioso nos enseña aquellos patrones vinculares fundamentales de la vida, que son los patrones vinculados con la lucha, con la huida, con la conciliación, pero también con algo fundamental de la existencia que a veces olvidamos, que es la colaboración. Los seres humanos aprendimos que juntos vencemos al dinosaurio. Y ahí está grabado en el tronco encefálico. Y es la naturaleza esencial de la evolución es entender que solo evolucionamos gracias a la colaboración, no gracias a la competencia. Ese es un factor que ha introducido la vida cultural, pero evolucionamos colaborando, y eso está grabado en el tronco cerebral. Es decir, que los seres humanos en el sistema nervioso del tronco cerebral tenemos grabados todos estos patrones vinculares. Frente a un peligro huyo, frente a un peligro me defiendo, frente a un peligro ataco, intento conciliar o colaboro con mis semejantes para defenderme de los peligros que el mundo me proporciona. Y eso los tenemos grabados ahí como patrones vinculares. Pero en el sistema vinculado con las emociones, el sistema límbico, tenemos otros patrones que hemos aprendido. Básicamente los patrones de dependencia y los patrones de emparejamiento. Es decir, frente a la adversidad, te entrego mi poder, dependo para que vos me cuides, para que vos me protejas, o me emparejo, porque juntos en esa relación de pareja voy a encontrar la posibilidad de, vos tenés aquello que me complementa. Yo no me siento tan vacío, yo no me siento tan solo, ¿no? Es un patrón que tiene que ver con el sistema límbico, que son estas dos cuestiones, la cuestión de la dependencia y la cuestión de emparejamiento, son como patrones propios del sistema límbico. Y
el lóbulo prefrontal, que tiene que ver con todas las cuestiones vinculadas con el orden, la jerarquía, las relaciones de competencia. Es decir, el sistema nervioso no solamente está grabado la memoria evolutiva arquetípica de la especie, sino también los patrones vinculares fundamentales de la existencia. Pero en términos generales, el cerebro, que es el comando del sistema nervioso, aprendió dos cosas fundamentales en el proceso evolutivo. Aprendió que se aprende equivocándose, el cerebro aprendió a equivocarse. Es nuestro yo egocéntrico, egolátrico, el que no tolera los errores. Ay, me equivoqué, me da vergüenza. No, el cerebro no le pasa nada. El cerebro dice, aprendo de los errores. El cerebro me enseña que equivocándome es como aprendo. Y en segundo lugar, el cerebro aprendió a resolver problemas. Es maravilloso esto si nosotros lo aplicáramos en nuestra vida, entendiendo que el cerebro, como las relaciones, necesita los problemas para existir. Si ustedes quieren tener una relación sin problemas, no tengan ninguna relación. No hay relaciones sin problemas. No hay relaciones perfectas. Otra cosa es transformar el problema en conflicto, que somos especialistas en transformar el problema en conflicto. Pero eso lo hace el lóbulo prefrontal. No me dijiste nada cuando llegué. ¿Tenés algún problema? ¿Hay algo que no me querés decir? ¿Hay algo que estás escondiendo? Empezamos a inventar historias. Ese es el lóbulo prefrontal. Los chinos sabiamente decían hace miles de años que el cerebro, hablando del lóbulo prefrontal, la función que tiene es distraernos de lo esencial, ¿no? Y lo esencial es sentir. Entonces, el cerebro aprendió estas dos grandes cosas en el proceso evolutivo. Aprendió a equivocarse y aprendió a resolver problemas. Dejemos que el cerebro se equivoque, porque es la manera que tiene de aprender, y dejemos que el cerebro resuelva los problemas, que esa es su función, esa es su tarea. Ahora bien, el cerebro, también quiero que imaginen que el cerebro es como una antena de captación de información. Y que es como si tuviéramos una televisión con muchos canales, y de pronto algunos canales se pierden, algunas conexiones se rompen, y perdemos capacidad de conexión. Pero el cerebro es como una gran antena que nos conecta con los campos de información del universo, que nos conecta con todo. Y esa capacidad de conexión que el cerebro tiene se ve disminuida, se ve limitada a causa de los traumas. Los traumas son esas experiencias de la vida o el suceso de la vida que nos quitan capacidad de conexión. Inclusive neurofisiológicamente se rompen conexiones axonales. La traducción psicológica de la pérdida de conexiones axonales es nada más ni nada menos afectos bloqueados, afectos reprimidos. Y ese cerebro, ese sistema nervioso, que tiene que ver con ayudarnos a aprender a equilibrarnos, aprendernos a vincularnos, a regularnos, nos enseña que toda regulación, que todo equilibrio es corregulación y coequilibrio. ¿Qué nos dice esto en términos vinculares? Que no hay otra cosa más en la esencia de la vida que vínculo, que la relación, que somos vínculo, que somos relación. No que tenemos un vínculo, sino que habitamos nosotros en las relaciones. Por eso esta concepción de la fonología corporal, que es la falta de vínculo, la distorsión de los vínculos, es lo que produce la enfermedad. De tal manera que tenemos ahí el sistema nervioso como una gran estructura que lo que hace es ponernos en conexión profunda con la memoria de la especie, con la identidad y con esos patrones de respuesta fundamentales que estuvimos analizando. Y que claro, al entrar en profundidad, analizar cada estructura como lo vamos a hacer, vamos a ver todo este juego de historias que aparecen puntualmente cuando analizamos las distintas partes que componen el sistema nervioso
y ver con qué emociones y con qué afectos y con qué estructuras se relacionan. Pero básicamente este sistema nervioso tiene 3 grandes modos de enfermar, que son lo deterioro, por ejemplo, un Alzheimer, una demencia, una agenesia, es decir, algo que no se desarrolla, por ejemplo, una persona que tiene un déficit mental, ¿no? Una oligofrenia. Y las lesiones, un traumatismo que produzca una lesión, un tumor, por ejemplo. Y cada una de estas grandes estructuras de enfermar se vinculan con emociones muy particulares, con emociones muy singulares. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el déficit del desarrollo, las agenesias del sistema nervioso, tiene mucho que ver con toda la historia de memorias de abuso, incestos en la familia. Bueno, vamos a ver todo esto en detalle, vamos a ver todo esto en juego, ¿no? Pero es importante entender que en el cerebro está grabada la memoria de la especie y está grabada la memoria, metafóricamente hablando, de los campos de informaciones ancestrales. Por lo tanto, siempre lo que pasa en el cerebro, entre muchas otras cosas, va a expresar estas cuestiones esenciales, va a expresar estas dificultades que tenemos con los anclajes arquetípicos y con los anclajes costelares. Entonces, vamos a trabajar en su momento toda esta estructura. Pero el sistema nervioso está conectado con el sistema endocrino y el sistema inmunitario. El sistema endocrino, todo ese conjunto de glandular que produce hormonas, y las hormonas son hormonas que se vuelcan a nuestro interior. Las hormonas son el sostén material de nuestros afectos, así como los neurotransmisores son el sostén material de nuestras creencias, que son productos que se fabrican en el sistema nervioso, básicamente, aunque no exclusivamente. Las hormonas son el sostén material de nuestros afectos. Y, de alguna manera, ese sostén material de los afectos, lo que hacen es hacer que cada vez que se altera, un afecto se altera, o cada vez que un afecto se altera, las hormonas se alteran. Ahora bien, el sistema nervioso es un sistema de encendido rápido y apagado rápido. En cambio, el sistema endocrino es un sistema de lento encendido y lento apagado. Y el sistema nervioso, perdón, el sistema endocrino tiene que ver con el aprendizaje de las relaciones de colaboración y competencia. ¿Por qué? Porque el sistema endocrino es un sistema de feedback. No hay nada en el sistema endocrino que pase en algún aspecto del sistema endocrino que no pase en la totalidad del sistema endocrino. Y todas las glándulas están preparadas y están diseñadas para colaborar mutuamente, de tal manera que cuando a alguna glándula algo le pasa, el resto socorre, ayuda para tratar de compensar las cosas. Es decir, el sistema endocrino trabaja como una unidad de colaboración mutua. Pero todo lo que pasa en el sistema endocrino hay que pensarlo como una dinámica bipolar. Así, las patologías endocrinas de hiper son manías y las patologías endócrinas de hipo son depresiones. Esa paciente que viene y dice, tengo hipotiroidismo. Bueno, ese hipotiroidismo es una depresión puesta en el cuerpo. Pero claro, según la glándula que sea, esa depresión va a ser diferente cuando aparece en la hipófisis, perdón, cuando aparece en la tiroides, o aparece en las glándulas corticoadrenales, o aparece en los islotes de Langerhans, que son las glándulas endócrinas del páncreas. Depresiones sí, pero son con matices particulares y específicos, porque cada glándula tiene también su propio mapa emocional preciso. Pero es importante cuando nosotros vemos el sistema endocrino, y la palabra endocrino significa yo interior. Yo interior. Vemos como ese sistema está organizado en pisos, en 7 pisos fundamentales, las 7 grupos de glándulas endócrinas esenciales. Y además podemos establecer una relación de todas esas estructuras glandulares con los chakras, con los plexos emocionales. Es decir, ¿por qué? Porque las glándulas endócrinas son
las glándulas regentes de todo el cuerpo físico en su totalidad. Y así como nos enseñan los vínculos de colaboración, las glándulas endócrinas también tienen que ver con el movimiento de la vida, el ir y el detenerme, el avanzar y retroceder. Es decir, son las glándulas que me llevan. Yo suelo decir, enseñando estos temas de fonología corporal, que el cuerpo se entera antes que la conciencia y que las glándulas se enteran antes del resto del cuerpo. ¿Le hacemos caso a las glándulas, al sistema endocrino? Generalmente no le hacemos caso al sistema endocrino. El sistema endocrino nos lleva a cierto lugar y nosotros vamos para otro. Pero es importante que el sistema endocrino nos enseña los vínculos de colaboración, que están, fíjense ustedes, dan en esta correlación tan estrecha con esa enseñanza también del tronco encefálico. Si nosotros hiciéramos caso a los instintos, a los deseos, a lo que las glándulas nos dicen, muchas cosas de la vida funcionarían mejor. Y las hormonas, vuelvo a repetir que este es un concepto esencial, son el sostén material de nuestros afectos. Por lo tanto, todas las alteraciones hormonales producen alteraciones afectivas y todas las alteraciones afectivas producen desregulaciones hormonales. Pero es importante las hormonas porque son como el termómetro de nuestro cuerpo. Y por lo tanto, si uno hiciera caso a las hormonas, tendría una buena guía de conducta en la vida. Porque de alguna manera es como si dijéramos, la verdad está en el cuerpo y dentro del cuerpo la verdad está en las hormonas. Las hormonas son las que realmente saben qué es lo que hay que hacer, ¿no? Y finalmente, dentro de esta esfera, tenemos el sistema inmunitario, que tiene que ver con los vínculos de selectividad. El sistema inmunitario, o el sistema inmunológico, es aquel sistema que se ocupa de nuestro asistente interior, es decir, aquel que nos protege y nos cuida. Aquel que no solamente fabrica los recursos para defendernos ante los peligros interiores e exteriores, parásitos, virus, bacterias, priones, ¿no? Etcétera, hongos, sino que también es el encargado de fabricar los remedios que necesitamos para sobrevivir. Y no solamente los remedios materiales, biológicos, los anticuerpos o lo que sea, sino de pronto, por ejemplo, Pilar, ¿no? Hola Pilar. Pilar de pronto está triste, supongamos que está triste, ¿no? Y entonces dice, uy, cómo me gustaría ver a Lila, porque Lila, ¿no? Bueno, de pronto Lila es el remedio para la tristeza de Pilar. Es decir, todas las cosas que nosotros vamos a recurrir para obtener satisfacciones a nuestras necesidades o cubrir nuestras soledades o nuestras angustias, ahí, aunque no lo pensemos, el sistema inmunitario es el que está, dice, Eduardo, lo que necesitas es tal cosa. El sistema inmunitario nos dice, nos fabrica los remedios que necesitamos para sobrevivir en todos los planos de la existencia. Pero además el sistema inmunitario es un sistema que trabaja mucho con la selectividad. Miren así el tema. El sistema inmunitario tiene tres grandes procesos, que son el proceso de rechazo, el proceso de asimilación y el proceso de destrucción. El proceso de rechazo, de pronto si yo tomo un alimento, como un alimento en mal estado y lo vomito, ahí tengo un rechazo. Pero el rechazo no es ni bueno ni malo, es un mecanismo natural de la vida. Pero de pronto ese rechazo se puede convertir en intolerancia y esa intolerancia se puede constituir en una alergia. La alergia es un mecanismo de rechazo patológico muy primitivo, muy ancestral, que no solamente tiene que ver con la intolerancia, pay attention. Detrás de la intolerancia alérgica lo que hay es miedo, terror. Los intolerantes son miedosos reprimidos, que encubren su miedo bajo esa conducta de intolerancia. ¿Por qué? Porque la intolerancia, el nivel de intolerancia que yo tengo es directamente proporcional a mi inseguridad.
Y la seguridad es aquella emoción opuesta al miedo. Si yo me siento seguro, no necesito ser intolerante. Y la alergia es una respuesta muy primaria de la vida a ciertas cosas que me dan miedo. Miren, y esta es una consideración sistémica. ¿Por qué el sistema obliga a la pertenencia y rechaza los cuestionamientos, las desobediencias, ¿no? Inclusive hasta llegar al punto de la exclusión? Lo que mueve al sistema es el miedo, la alergia. La exclusión es una reacción alérgica del sistema inmunitario, del sistema familiar. Ese mecanismo de rechazo da lugar a las alergias. ¿Qué hay detrás de las alergias? Hay intolerancia y hay miedo. El segundo mecanismo es la asimilación, que tiene que ver con los virus, que tiene que ver con las bacterias, es decir, con todos estos temas. Y así como hay relaciones alérgicas, hay relaciones infecciosas, que son las relaciones tormentosas. Si ustedes, alguno de ustedes, alguna prima o alguna amiga de una prima tiene una relación tormentosa o tiene una infección, es un ejemplo de una relación tormentosa. Relación tormentosa, estrés, depresión son los factores que tienen que ver con las infecciones. Entonces, cuando uno tiene una infección recurrente o una infección, tiene que pensar en esos factores facilitantes de la infección, porque el virus estuvo ayer, estuvo anteayer, ¿no? Estaba ahí, pero ¿por qué hoy me contagio el virus? ¿O por qué Pedro se contagia y Juan, que estaba en el mismo lugar, no se contagió? Porque tiene una inmunodepresión el que se contagió. Esa inmunodepresión está provocada por exceso de estrés, depresión o relaciones tormentosas. Traten de hacer un esfuerzo para comprender lo que es una relación tormentosa, que ninguno de nosotros ha tenido ninguna vez en la vida, pero hay gente que le pasan estas cosas. Tiene relaciones tormentosas. Entonces, muchas veces la depresión se canaliza a través de una infección. Y la infección muestra una vulnerabilidad. El tercer camino del sistema de este punto es la destrucción. Todos los días, en este momento, estamos destruyendo glóbulos rojos vencidos, células malformadas, estamos destruyendo. Dicen los que saben, si es así o no es así, no lo sé, que cada 7 años somos un cuerpo diferente, hablando celularmente. Pero a veces el sistema inmunitario sufre una alucinación y se confunde y trata lo semejante como diferente, lo ataca y lo destruye, que son las famosas enfermedades autoinmunes, que tienen que ver las enfermedades autoinmunes con mucho remordimiento, con mucha culpa, ¿no? Estoy hablando de grandes patrones, esto después en lo fino lo vamos a especificar. Quiere decir que ahí en el sistema inmunitario el vínculo de selectividad es muy importante, no me junto con cualquiera, protejo la singularidad de mi identidad, esto no es mío, entonces lo rechazo, lo ataco, lo destruyo, lo que sea. El tema de proteger la singularidad de la identidad es un tema importante en el sistema inmunitario. Entonces, el sistema inmunitario tiene que ver con los vínculos de selectividad. Entonces, si pasamos revista, vemos todos los vínculos que hemos visto en el sistema nervioso, toda esa cantidad de vínculos que hemos visto, los vínculos del sistema endocrino, fundamentalmente la colaboración y los vínculos oscilantes bipolares, y también vemos ahora el sistema inmunitario como todo el tema de los distintos vínculos que hemos visto, pero fundamentalmente la selectividad, ¿no? Ahora bien, cuando uno esto lo ve desde una manera práctica, dice, yo qué sé, María, ¿no? María siempre tiene relaciones tortuosas, complicadas, complejas, siempre se va a buscar la persona más enredada, ¿no? Siempre tiene relaciones tormentosas, ¿no? Relaciones infecciosas. Pero Pedro tiene relaciones alérgicas, siempre intolerante, siempre rechazante, ¿no? Es decir, lo que estoy mostrando es que los grandes grupos de enfermedades son modos de vínculo. Son modos de vínculo. Entonces, uno entiende, y si puede traducir, que es el trabajo que hacemos en formación corporal, traducir los síntomas en vínculo. Traducir los síntomas en vínculo. ¿Qué tipo de vínculo se expresa en este síntoma que tenés?
Y entonces eso nos va a llevar a esas memorias costelares, a esas memorias corporales, ¿no? A esas distintas memorias que las trabajamos. ¿Por qué? Porque de la fonología corporal pensamos, imaginamos que es imposible una curación verdadera sin la participación de estas miradas. Una mirada costelar, una mirada osteopática, una mirada de todo lo que puede ser el movimiento de comprensión de los afectos. Es decir, ¿por qué cuerpo, afecto y vínculo son lados de un triángulo que forma la totalidad de lo que somos? Pero ese vínculo no es solamente la biografía de mi vínculo. Yo tengo historias familiares y tengo historias arquetípicas, es decir, yo creo que te amo, pero nunca uno ama libremente. Uno ama desde las memorias y desde las posibilidades reales que tiene de amar. Yo siempre digo, bueno, a mí me encantaba cuando era joven Kim Basinger, pero Kim Basinger se perdió la oportunidad de conocerme. Es decir, yo no tenía ninguna posibilidad de acceso a Kim Basinger. Es decir, uno elige de lo posible, pero además elige de las memorias familiares. Elige desde ese conjunto de experiencias que han formado lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, lo que yo aspiro. Y no es que sea algo malo, es algo de lo que es, algo de lo que soy. Entonces, queremos ofrecerles en esta mirada que estamos trabajando, esta perspectiva en la cual unimos afectos, cuerpo y vínculos en esa mirada biográfica, costelar, inclusive arquetípica, ¿no? Entendiendo que habitamos los afectos, habitamos los vínculos, y que los afectos y los vínculos escenifican en una gran parte en el cuerpo. El 80, 85, 90% de las cosas que nosotros expresamos con el cuerpo. Solo entre el 10 y el 12% de las cosas las expresamos por las vías cognitivas de la palabra. El resto lo expresamos con el cuerpo. Y entonces, aprender a leer el cuerpo es muy importante en la vida y en la clínica mucho más, porque nos permite saber muchas cosas del paciente que de otra manera no podríamos saber, que de otra manera ignoraríamos. Y entonces en esta lectura hay una lectura de código que, vuelvo a repetir, no es que esté mal, digo, es insuficiente. Es decir, tal cosa significa tal otra, ¿no? Tal cosa significa tal otra, ¿no? No, además agregamos una lectura que tiene que ver con esta visión fonológica del lenguaje. Y decimos, vamos a transformar la voz del cuerpo en palabra. La voz del cuerpo en palabra. Miren, ayer uno de mis nietos, el más chiquito, me mandó un videíto, tiene 5 años, ¿no? Y entonces tenía problemas para pronunciar la R, ¿no? Perro, ¿no? Tenía problemas. Entonces, hizo un tratamiento fonobiológico. Entonces me manda un video, abuelo, guitarra, perro, ¿no? Mostrando que puede pronunciarlo bien, ¿no? Bueno, imaginen que el cuerpo, los síntomas son como eso, cosas que no podemos poner en palabras, que no podemos pronunciar, que no podemos decir. Pero ese no poder decir que se hace síntoma, se hace voz, le falta palabra, el síntoma es una voz, le falta palabra, ese no poder decir es algo que tiene que ver con las cosas que nosotros aprendimos que no se pueden decir, con esas memorias familiares que nos están diciendo, no, Eduardo, esto no podés ponerlo en palabras, hay que callarlo. No todo es secreto, a veces son prohibiciones. Por eso es importante entender que el cuerpo habita en la memoria familiar, ¿no? Que uno no puede entender la dinámica del cuerpo si uno entiende la dinámica familiar, porque la familia está en el cuerpo. La familia está en el cuerpo. Entonces, todo esto junto nos hace ver muy maravillosamente, yo les puedo decir que a mí me sigue maravillando, ¿no? Este tema de poder entender que el paciente nos trae todo, la familia, ¿no? Cuando aparece entre nosotros nos trae todo ahí en su cuerpo. Entonces, mirar el cuerpo, y yo les puedo asegurar que a mí me costó mucho, porque yo estoy entrenado en el campo psicoanalítico, ¿no? Aquellos que son argentinos saben que en Argentina la mitad son pacientes y la otra mitad son psicoanalistas, ¿no? Es una metáfora, pero... Bueno, entonces, en el psicoanálisis yo aprendí a no mirar al paciente.
Yo entonces tuve que hacer un esfuerzo muy importante en mi vida, se lo agradezco mucho a Alexander Lowen, ¿no? A mirar el cuerpo, ¿no? Porque el cuerpo es mucho en la cultura como la dimensión de lo perdido, lo pasado por alto en silencio. Hay que aprender a mirar el cuerpo, hay que aprender a mirar el cuerpo. Por eso, con este grupo de maestros, la maestra Loreto Sosa, Loreto, hola, con Daniel, con Diego, estamos haciendo esta tarea de, desde estas 4 miradas, ofrecerles esta historia, una historia en la cual los convocamos a mirar y a interpretar lo que el cuerpo dice desde la singularidad particular de lo que Sandra, Angélica, en fin, la que cada uno dice con su cuerpo, sí, con una estructura genérica que tenemos, pero entendiendo que esa generalidad hay que matizarla, singularizarla. Miren, hace muchos años atrás estaba viendo televisión, hace muchos años atrás, era el Día de la Hispanidad, ¿no? Entonces, estaba en la televisión Jorge Luis Borges, le estaba haciendo una entrevista, con ese tono que siempre Borges tenía, irónico, que a veces uno lo enojaba, ¿no? Y entonces le preguntan, dice, el Día de la Hispanidad, ¿qué piensa, maestro, ¿no? Usted que nos diferencia, ¿no? Y entonces a los distintos hispanos, ¿no? Y entonces Borges, así, con ese tono que tenía, esa mirada perdida por su ceguera, dice, bueno, mire, lo único que nos separa es el idioma, ¿no? Imagínense, ¿no? Y claro, yo qué sé, de pronto yo cuando vine a vivir a México, la gente me hablaba y yo veía cosas que interpretaba de otra manera, porque las palabras son distintas, ¿no? Por los tonos son distintos. Entonces, eso mismo tenemos que pensarlo en las personas. Somos humanos, pero cada humano es único, irrepetible, singular, y tiene su historia. Sobre esa base genérica, tenemos que aprender a leer la singularidad. El modelo tiene que existir, pero el modelo después hay que aplicarlo en la singularidad personal de cada quien. Y ese es el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Bueno, ahora va a continuar mi amigo el maestro Daniel Mancini. Te mando un fuerte abrazo, Daniel. Gracias, Eduardo. Y de hecho, Daniel, además te quiero agradecer a los pacientes que has atendido, que están muy agradecidos con tu calidez. Gracias, Así que quiero Eduardo. aprovechar. Gracias. Un abrazo fuerte, Daniel, el público. Gracias, Eduardo. Gracias. Bueno, espero que se me escuche bien, que se me vea bien. La verdad que ver un Zoom lleno es unos lindos nervios, ¿da? Pero nervios al fin. Así que acá estaba marcando, ¿no?, lo que Eduardo dijo recién, y esto de lo esencial es sentir. Vamos a intentar conectar con el sentir. No tenemos vínculos, somos vínculos. Traducir los síntomas en vínculos, y la familia está en el cuerpo, ¿no? Todo esto un poco para dar pie para las constelaciones. Voy a poner yo también para tener vista, espérenme un segundo, ¿no? Así los puedo ver. Ahí está. Entonces, bueno, vaya, ¿no? Si hablamos de vínculos, si hablamos de la familia y si hablamos de vínculos, ¿qué vínculos? Así que, bueno, de mi parte, bienvenidos una vez más a todos, a los alumnos y a todos. Bueno, lo mío son las constelaciones familiares, voy a hablar un poco desde ahí, ¿no? Por supuesto que en el diplomado en sí mismo todo se entrama más. Acá estamos haciendo un gran acercamiento, y yo hoy, hablando de los órdenes del amor, voy a hablar de la jerarquía, un orden que obviamente se une con esta esfera, con el sistema nervioso y con todo un poco lo que Eduardo estuvo comentando, ¿no? Para quienes podríamos decir no saben nada de nada, digamos que los órdenes del amor, podríamos decir que son estas leyes profundas que rigen a todos los sistemas familiares, ¿no? Eso que está un poco, esta posibilidad que tuvo Bert Hellinger de observar qué es lo que pasaba por debajo. Quizás se nos pasa a la simple vista, pero cuando uno lo va conociendo se va dando cuenta que resuena, que un poco en todas las familias
estos órdenes o se cumplen o no se cumplen, pero están, ¿no? Son leyes, podríamos decir. Entonces, podemos hablar de la pertenencia, ¿no? Que podríamos decir que es el orden principal, donde un poco habla de que el sistema familiar, cuando hablamos del sistema familiar, en lo profundo hablamos que cada uno de nosotros, en profundidad, en los planos de nuestra alma, está totalmente entramado con el sistema familiar. O sea que en los planos de la conciencia cotidiana uno cree que no se mueve sueltito por la vida, pero luego no entiende por qué, o mantiene siempre los mismos síntomas, o repite siempre, ¿no?, las mismas situaciones, o tiene siempre los mismos límites, y esto uno lo puede comenzar a explicar cuando va más a lo profundo, ¿no? Y es ahí, como decía, en lo profundo que nuestra alma está, digamos, totalmente entramada con el sistema familiar. Entonces, las leyes que rigen este sistema y que luego se reflejarán en nuestra vida cotidiana, como decía Eduardo, en nuestra capacidad quizás de tener una vida más consciente, más amorosa, con más fuerza o con menos amor o con menos fuerza, ¿no? Tiene mucho que ver con lo que pasa en nuestros planos profundos y con las memorias de nuestro sistema familiar. Entonces, decía, el primer orden del amor, que son estas leyes, es la pertenencia, que más o menos dice que todos los quienes pertenecen al sistema familiar tienen el mismo derecho a estar, ¿no? O sea que el sistema no permite los excluidos. Luego está la jerarquía, que ahora vamos a hablar de eso, y luego el equilibrio entre dar y tomar. Por lo menos desde mi sentir, yo más o menos concluyo que, digamos que cuando uno comprende la pertenencia y puede dar lugar en un plano profundo a todo tal y como fue y tal y como es el sistema familiar, uno se siente más completo, porque de alguna manera se completa al completar, al dar lugar. Con la jerarquía yo creo que uno encuentra su lugar, entonces uno se siente más fuerte, uno puede tomar la fuerza de su lugar, y con el equilibrio entre dar y tomar, porque uno empieza como a equilibrarse, uno se vuelve adulto, ¿no? Es un poco, cuando yo me lo pongo para mí mismo en palabras simples. ¿Por qué? Porque si lo pensamos del plano de niño, de los niños, hablando del equilibrio, los niños están solos para tomar de parte de los padres, ¿no? Porque están en esa etapa del aprendizaje. Entonces es recién ahí cuando nos equilibramos que un poco nos podemos volver adultos. Bueno, dicho todo esto, ¿no? Y para entrar un poquito en la jerarquía, en palabras simples, vieron, la palabra jerarquía en sí mismo, estamos en tiempos donde parece que la palabra es igualdad, a como dé lugar, ¿no? Limando inclusive lo que cada uno de nosotros tenga como particularidad. Entonces hay palabras que hoy parecerían como, suenan inclusive antiguas, jerarquía, pero estaba viendo justamente que es una palabra que viene del griego y que significa orden sagrado, sería su traducción, ¿no? Orden divino. ¿Cómo podríamos traducir esto? Un poco que, si lo pensamos, ir en contra entonces de la jerarquía, en este caso en lo que tiene que ver con el orden en nuestra familia, un poco sería también ir en contra de las leyes divinas o de las leyes naturales, ¿no? Es como ir en contra de algo que es más grande que nosotros. Así que quería, porque me va a dar pie, a ver si puedo hacerlo, compartirles un videíto de 1 minutito y medio. Esto lo hice, veo que me estoy quedando un poco con menos luz, esperen que voy a poner esto acá en automático. Se me ve bien, ¿no? Cualquier cosa me abren el micrófono y me dicen. Decía que a este videíto lo hice hace un par de años para mi canal de YouTube. Tiene que ver con las constelaciones, pero la imagen me va a dar pie para hablar de la jerarquía. Esperen, voy a compartir. Acá. Espero que se escuche y se vea bien. Vamos a abrir así. Todos pertenecemos a una familia. La conozcamos o no, estemos juntos o no,
vivamos cerca o lejos. Al igual que nuestro cuerpo necesita de sus células, nuestra familia necesita de cada uno de nosotros. Todos somos indispensables para nuestro sistema familiar. Para él, nadie puede quedar afuera, ni ser olvidado, ni ocupar el lugar de otro. La vida y la fuerza fluyen en orden cuando los pequeños se sostienen sobre los grandes. Todos tenemos un alma, podamos sentirlo o no, podamos pensarlo o no. Nuestro sistema familiar y nuestra alma están íntimamente ligados. Nuestra alma tiene la inocencia de un niño y siempre priorizará su lugar en la familia por sobre nuestros propios deseos. Nuestra alma está dispuesta a dar la vida si considera que la familia lo necesita. De esto tratan las constelaciones familiares, de las energías que mueven y entrelazan a las familias y a las almas. Y también tratan sobre volver a sentir la fuerza y el amor saludable, de ocupar el lugar que nos corresponde y de devolver a cada uno su propio lugar y sus actos. Las constelaciones familiares nos unen al aspecto trascendente y misterioso de la vida, dan un sentido más grande a nuestra existencia mientras suceden mucho más allá de la mente, en los terrenos del alma y el espíritu. Bueno, muy bien. Espero que lo hayan podido ver, que se haya escuchado. Simplemente quería traerlo porque vieron esta torre de Cataluña, seguramente la han visto, ¿no? Pero cuando vi la imagen me dio pie enseguida para hacer un videíto porque acá vemos bien la jerarquía, ¿no? O sea, si los más pequeños estuvieran abajo, no podrían sostener, ¿no? Aparte hay algo más que interesante, vieron que podríamos hacer un paralelo, aunque nada es exactamente igual, ¿no? Pero vieron cómo se va armando esa torre, casi como van las generaciones en una familia, ¿no? Que van de una a otra, pero en el plano general, desde arriba, se ve como un mandala de gente que está sosteniendo a esa torre, ¿no? Podríamos ver inclusive como a los ancestros, ¿no? A todos los que están generaciones y generaciones detrás nuestro que de alguna manera están en nosotros también. Quizás en la medida que más se alejan, ¿no? Parecería que menos participación tienen, pero de alguna manera venimos de ellos, ¿no? Entonces, me gustó esta imagen de lo importante que es que cada uno ocupe su lugar. Creo que ese es vuelvo a decir, una significación muy clara de lo que es la jerarquía, más allá de que vieron el hombre que está abajo, que me dio el pie para el alma, porque ese hombre que está ahí, que cada tanto tenía un plano particular, era como si se me regalara para mostrar cómo somos cada uno de nosotros en los planos del alma respecto de nuestra familia. Ese hombre estaba ahí como diciendo, si se me parte el corazón acá, que se me parta, pero yo no voy a dejar de hacer fuerza, ¿no? Es este sentir de que estamos dispuestos a dar la vida, digamos, si consideramos que nuestro sistema familiar lo necesita, ¿no? Así que quería traerlo simplemente por eso. Y a ver si me queda algo más para decir de acá. No, creo que más o menos se entendió ahora, porque bueno, vamos a intentar ya estos bloquecitos hacer tipo charla TED. Vamos a hacer una cosa compacta, lo que es mi caso, Diego y Loreto, para que también puedan llevarse algo, digamos, breve, pero contundente, digamos así, ¿no? Entonces, vuelvo sobre lo que había dicho Eduardo, de esto que de alguna manera todo el tiempo estamos en los planos de la mente. Desde la mente es impresionante cómo nos la complicamos, lo dice alguien que es muy mental. Entonces, lo indispensable del sentir, ¿no? De volver a sentir. Siempre digo también que uno no se da cuenta, pero vivimos quizás en una sociedad, por la razón que fuera, ¿no? Donde la mente, y con todos sus derivados, pasó a ser como la reina, y el sentir ha quedado un poco de lado. Y muchas veces intentamos, podríamos decir así, explicarnos lo que sentimos, inclusive para intentar no sentirlo, ¿no? A veces intentamos ponerle palabra
pero nos cuesta mucho que nos atraviese el cuerpo. Y particularmente en cada trabajo de constelaciones, ¿no? Y en cada clase que damos en el taller, yo tengo prioridad a esta cuestión del sentir, porque como bien dijo Eduardo, imaginen que si tenemos a todos nuestros ancestros en el cuerpo y todas esas memorias, ¿cuál creen ustedes que es la forma en que esos procesos se completen, ¿no? Si lo que tenemos, y a lo mejor tenemos una memoria en el cuerpo guardada de hace un montón de tiempo y que se nos resuelve como, se nos muestra como un síntoma doloroso quizás. Bueno, muy probablemente, o podría decir casi con seguridad, el proceso de resolución de eso va a tener que ver con un sentir que tengamos que hacer, ¿no? Con un sentimiento al cual le vamos a tener que dar lugar. Entonces, les voy a proponer para que nos quede un poquito más claro esta cuestión de la jerarquía, este orden, vamos a hacer un pequeño ejercicio y vamos a, en la medida que puedan, sentir. A ver, lo que pasa es que yo pongo la vista del hablante y yo no me veo en grande, pero a ver, díganme, ¿ustedes ven bien esto, no? Que está la personita ahí que dice yo, ¿se entiende? Perfecto. Gracias, Loreto. Porque yo me veo en un cuadrito como todos. Ahí está. Entonces, acá estamos. Pongo un yo femenino, porque en general en estos espacios la mayoría son mujeres, pero quienes sean hombres, siéntanse identificados con este yo. Y ahí, si pueden, hagan el ejercicio de sentir, ¿no? ¿Cómo están ahí? ¿Cómo estamos en este momento, ¿no? Así, solitos, como solemos sentirnos o creer que nos movemos en la vida, y solitos y nuestra alma, podríamos decir, ¿no? Entonces ahora vamos a ir un pasito más allá. Todos tenemos un papá y una mamá, y acá los voy a colocar, detrás. ¿Y cómo nos sentimos? Cada uno yo y cada uno de ustedes, si yo digo, bueno, ahora detrás mío está mi mamá y mi papá, ¿no? Quizás para alguno inclusive puede ser un tema áspero, porque muchas veces tenemos muchos enojos, dolores, sensaciones o de que no los conocimos, o que nos abandonaron, o que verdaderamente tuvimos una infancia muy dura. Entonces, damos lugar. Acá estamos simplemente haciendo este ejercicio para que podamos comenzar a entender, quizás a vibrar esta cuestión de la jerarquía, ¿no? Si miran, yo ya pongo a mamá y a papá detrás de la persona, y acá empezamos a ver como en la torre, una cuestión, podríamos hablar de generaciones, ¿no? Donde ellos vinieron antes. Por supuesto que quizás tomar, que es un término muy de las constelaciones, ¿no? Tomar a mamá y a papá completamente quizás nos lleve toda la vida, porque a lo mejor sin darnos cuenta siempre guardamos algún enojo o algo que quisiéramos que hubiera sido distinto de lo que fue. Pero acá hablamos de un estado como ideal, al cual, de alguna manera, podemos llegar en la medida que ampliamos nuestra conciencia, y podríamos decir que nos vamos volviendo adultos y podemos diferenciar que por un lado están nuestros papás como seres que nos dieron la vida, ¿no? Como esos seres tan poderosos que gracias a ellos nosotros llegamos a este plano, y por otro lado están ellos como seres tan imperfectos como cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, al poder comenzar a diferenciar estos dos aspectos, nosotros, de alguna manera, yo digo, no nos perdemos la herencia, porque permitimos que esa energía que fluye, vital, que viene a través de ellos, ¿no? Y que pasa por nosotros, la podemos tomar, porque podemos diferenciar esto que decía, ¿no? Bueno, por otro lado, si tenemos algún enojo con ellos o alguna diferencia, la respetamos también, Podemos tener, vayan sintiendo si alguna diferencia les produjo el hecho de que mamá y papá ahora estén detrás. A mí particularmente, yo debo decirlo, vengo trabajando tanto, y verdaderamente no porque sea un héroe, sino porque la vida, como probablemente a cada uno de ustedes, más de una vez me la puso muy heavy. Entonces yo los convoco, a mi papá y a mi mamá, ellos ya no están en este plano, cada vez que voy a hacer un trabajo, siempre trato de ponerlos detrás mío, ¿no? Así que en mi caso, yo los tengo como una fuerza. Supongamos que tengamos una pareja, vamos a ponerla de este lado, ¿no? Supongamos que tengamos un hijo o hijos, entonces ojalá se siga viendo bien. Ahí
siguen viendo, ¿no? Entonces ven que inclusive los hice de distinto color para que se entienda más por generación, donde ya el hijo estaría adelante, ¿no? Porque vienen después. Imaginemos que la vida, ¿no? El tiempo viene desde el pasado, ¿no? Nos atraviesa y va hacia el futuro. Entonces por eso es interesante de esta manera visual comprender la jerarquía y de alguna manera entender cuál es nuestro lugar de fuerza, nuestro mejor lugar en nuestro sistema familiar. Esperen que estoy mirando para no pasarme de tiempo. Todos tenemos, esto lo voy a hacer breve, ¿eh? Están nuestros abuelos, o sea, los papás de papá, los papás de mamá. Vamos a hacer una idea que quizás tenemos un tío, acá va en el mismo nivel que papá y mamá, quizás tenemos un hermano. Esto, para quienes ya estuvieron en las clases lo saben bien, el sistema, digamos, al cual nosotros estamos vinculados, como bien Eduardo dice, de alguna manera, es mucho más grande, porque podemos tener más hermanos, más hijos, exparejas, pueden incluirse quizás las exparejas de papá y mamá, según si hubo alguna situación muy especial con ellos, los abortos, los excluidos, las víctimas y los victimarios, nuestros bisabuelos, porque quizás si sucedió en este nivel, por más que hace 3 generaciones atrás, algo muy duro en el sistema familiar, a lo mejor repercute hoy. Traje simplemente esta cantidad de gente para que se entienda, ¿no? Un poco el orden y se entienda cuál es mi lugar. Miren, quiero hacer una salvedad. A mí me gustan mucho los números, vengo de una educación así técnica, y hay números que a veces a uno lo llevan a preguntas, inclusive como que uno queda como medio como diciendo, ¿y esto cómo se explica? Si fuéramos generacionalmente, ¿no? Hacia atrás, porque tenemos los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y siempre tuvo que haber alguien vivo para que yo esté hoy acá, como cada uno de nosotros. O sea, no es que, como siempre digo, cada uno de nosotros tiene una Adán y Eva personal que arrancó hace 300 años y que de ahí vienen nuestros abuelos y estamos nosotros. No. O sea, siempre tuvo que haber alguien antes y alguien antes y alguien antes. Lo misterioso de esto es que si tenemos que ir siempre para atrás, al primer ser humano que haya habido, estamos unidos. Y si ese ser humano fue Adán y Eva porque somos religiosos, estamos unidos. Y si fue un mono, somos fruto de ese mono. Y si ese mono vino de un Big Bang, estamos unidos a ese Big Bang. ¿Por qué digo todo esto? Porque acá hay mucha gente que se dedica a las flores, ¿no? Como pasa con las flores, un poco las constelaciones tienen ese espíritu, que son estas cuestiones que también en su resolución nos llevan a preguntas más grandes. Porque vaya, si cada uno de nosotros está unido literal, porque no hay otra forma, al comienzo de la vida misma, uno podría decir, bueno, mi vida tiene sentido. O sea, vieron a veces que yo, a mí me pasa, me siento como un tonto, podríamos decir, bueno, que no le encuentro sentido. Decir, bueno, para algo estaré acá. Porque esto quería decir también, si fuéramos 500 años para atrás, a nivel generaciones, en esos 500 años atrás hubo 30.000 personas que son todos ancestros nuestros. O sea, esos se fueron juntando, porque el árbol se va abriendo, ¿no? Uno va multiplicando por 2. Entonces, también uno podría decir, bueno, si de esos 30.000 en el camino algunos no hubieran sido quienes fueron, hoy nosotros no seríamos quienes somos. Entonces también uno va entendiendo, ¿no? esta honra. Y lo poderoso del lugar es entender que quizás a cada uno de nosotros, al menos nuestro sistema familiar, por estos tiempos que estamos viviendo, a lo mejor cada uno de nosotros es el primero que tiene el honor, podríamos decir, en nuestro sistema, de tener una comprensión tan grande como esta, ¿no? De entender que hay unas leyes que lo rigen, de entender que la mayoría de las cosas que uno ha considerado como mala o buena en los ancestros eran porque la mayoría estaban tomados por la fuerza del propio sistema y un poco iban dormidos haciendo lo que podían con lo que tenían. Entonces, en esa comprensión más amplia, uno va creciendo y también, ¿por qué no?, va dando más aire al propio sistema, ¿no? Porque de alguna manera es como que uno se gira y al hacer esos insights, esas comprensiones amplias, también le devuelve paz, le devuelve amor al propio sistema, ¿no? Espero que me sigan.
pero quiero un poco, sin irme mucho de tiempo, hacer esto, quiero que sientan esto, ¿no? Miren, voy a sacar el hijo por un rato, porque ustedes saben, ¿no? Quizás algunos hizo alguna vez una constelación. Cuando hablamos de las implicancias en las constelaciones, que es esto de que cada uno de nosotros a lo mejor está intentando solucionar algún tema de alguno que estuvo antes, nos implicamos con los que estuvieron antes justamente. Entonces, nuestros hijos se encargarán de las deudas pendientes nuestras quizás, si nosotros las dejamos, pero nosotros no nos encargamos de las de ellos. O sea, nosotros estamos presentes en un plano más consciente para nuestros hijos y del inconsciente estamos más mirando hacia los que estuvieron antes. Entonces, quería dejar esto para que se note a esta mujer, como cada uno de nosotros, en esta punta de esta pirámide sagrada, podríamos decir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo, con la mejor intención, salgo de mi lugar y me pongo quizás, voy a sacar el tío, ¿no? Me pongo quizás al lado, a ver, ¿este es papá? Sí, me pongo al lado de papá. Porque quizás no me llevo bien con mamá, entonces yo me siento más afín con papá y casi tengo como un idilio, ¿no? Un complejo de Electra, podríamos decir, con papá. Acá ya se nota el hueco. ¿Cómo sienten que, si hablamos de alguna manera, un fluir de la vida que viene del comienzo de los tiempos a través de nuestros ancestros y que nos atraviesa a nosotros y continúa a través de nuestros hijos si los tuviésemos, ¿cómo vamos a poder tomar fuerza en un lugar que no es el nuestro? ¿No? Ya nos damos cuenta que es como que nos corrimos para la foto, nosotros teníamos que estar en el centro de esta foto personal y nos corrimos del lugar. Ni hablar, ¿no? Que pasa mucho esto, mucho más que esto otro, que nos pongamos en el lugar de nuestros abuelos prácticamente, porque nos consideramos más grandes que nuestros padres, porque somos como adolescentes eternos, entonces sabemos que todo lo que ellos deberían hacer, cómo deben ser, queremos solucionarle la vida, salvarle la vida. Si algo aparece nuevo, si lo intentamos vender y poner, a ver, todos lo hemos hecho con el máximo amor de niño, ¿no? Acá justamente se habla, estos son los órdenes. Hellinger dice, en un sistema familiar puede haber mucho amor. Esta persona puede salirse de su lugar por amor, pero no es un amor saludable. Entonces ese amor, como no está ordenado, no fluye. Se entiende más o menos, ¿no? Entonces ahí se entiende la prioridad que tiene estar en orden para que el amor fluya. ¿Qué pasa en este lugar? En este lugar, como papá y mamá no van a cambiar, y nosotros nos mantenemos, ¿no? Porque, a ver, quizás en un plano mantenemos la fantasía, todo esto lo digo muy rápido, ¿no? De que si ellos cambiaran, nosotros, la vida sería fabulosa. Vuelvo a decir, no nos tenemos que dar con un caño, todo lo hacemos por amor. Pero papá y mamá no cambian, nosotros nos enojamos, quizás hasta ya murieron y en un plano seguimos pretendiendo que donde estén cambien. Entonces no tenemos fuerza, mamá y papá no cambian, nos frustramos, quizás hasta nos victimizamos porque nosotros hacemos todo lo que hice, ¿no? Y así me pagan y acá estamos, ¿no? Al no tomar quizás la fuerza saludable que nuestro sistema tiene para nosotros, la vida misma dispone para nosotros, a lo mejor comenzamos a gastar una energía preciosa y particular que cada uno de nosotros tiene. Entonces, volvamos al lugar, ¿no? Acá estamos. ¿Vieron lo que dice el videíto? Y un poco digo esto ya para cerrar, así cumplo en tiempo, que la vida y la fuerza fluyen, digamos, a ver, esperen que me lo anoté, no lo quiero decir mal. La vida y la fuerza fluyen en orden cuando los pequeños se sostienen sobre los grandes, ¿no? Cuando trabajamos en las constelaciones, es muy común que uno, para reubicarse según el lugar que esté cumpliendo, tenga que decirle a mamá y a papá, ¿no? Vuelvo a decir, según la circunstancia, ustedes son los grandes, yo soy el pequeño, yo soy la pequeña, ¿no? No quiero terminar sin dejar de decir esto, ¿no? Que en este orden se incluiría mucho esta cuestión de que los padres dan y los hijos toman, ¿no? Porque justamente acá no hablamos del equilibrio entre dar y tomar con nuestros pares, sino que con nuestros padres siempre podríamos decir, desequilibrados, porque de ellos tomamos la vida, como para con nuestros hijos será para nosotros, ¿no? Y lo último, podríamos entonces considerar que la jerarquía tiene una cuestión de tiempo, ¿no? Porque es esto,
los que están, digamos, los que vinieron antes tienen su lugar. No quiero dejar de decir esto otro también, porque alguno puede estar diciendo, bueno, pero si mis papás están grandes, ¿cómo yo no los voy a ayudar? Por supuesto, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que demos todas las ayudas que consideremos, pero nunca perdamos nuestro lugar de hijo. Esa es la diferencia, ¿no? ¿Cuándo no lo perdemos? Cuando no intentamos cambiarlos. Cuando de alguna manera en nuestro corazón honramos su destino tal y como es. Y les aseguro que si uno empieza a hacer esos ejercicios, lo misterioso es que nuestros padres, naturalmente, pueden tomar una fuerza nueva, porque vuelven a ubicarse como padres, digamos. Es como que uno deja de cambiarlos y le devuelve su rol. Entonces decía, la jerarquía tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con el peso, dice Hellinger, porque un poco él habla que dentro de la familia, de la unidad familia, papá, mamá e hijos, la relación entre papá y mamá es más importante, digamos, o tiene prioridad respecto de la relación con los hijos. ¿Qué sería esto? Que es muy importante que papá y mamá mantengan siempre esa unión, esa intimidad, esa fuerza propia, para desde ahí, de alguna manera, reglar, ¿no? Con amor, todo lo que tenga que ver con el sistema familiar. O sea, tiene que ver, entonces, como decíamos, con el tiempo, con la función y con el peso, dice Hellinger, porque un poco él habla de que si tuviésemos que ordenar en orden, como si fueran las agujas del reloj, tuviéramos que poner en orden a nuestro sistema familiar, y si habláramos de papá y mamá, primero iría quien quizás se encarga de sostener a toda la familia, ¿no? A veces es mamá, a veces es papá, más en estos tiempos. Bueno, cierro con esto. Quienes puedan, quienes lo sientan, hagan este ejercicio cada tanto, decir, bueno, a ver, ¿cómo puedo dar lugar en mi corazón a que de alguna manera yo vuelvo a estar en el lugar que me corresponde, y en ese mismo acto devuelvo a los demás el lugar que les corresponde? Hellinger, cierro con esto, dice algo muy lindo, que dice que cuando cada uno de nosotros podemos hacernos pequeños frente a nuestros padres, nos volvemos grandes frente al mundo, frente a la vida misma. Podríamos decir amorosamente grandes. Así que bueno, de mi parte les agradezco, y quienes sientan, ¿no?, un poco la vibración, los convoco, los esperamos en este próximo módulo del diplomado. Así que bueno, Diego, te paso la posta. Saludos a todos. Gracias, Dani, muy lindo. Bueno, ¿qué tal todos? Mi nombre es Diego Yáñez, no sé si se me escucha bien. Dani, que justo te veo, ¿se escucha bien? Sí, bueno. Voy a compartirles pantalla para ir tratando de acomodar un poco lo que quiero compartirles. Bueno, en realidad un poco mi función o lo que vengo tratando de hacer dentro de lo que es el diplomado de fonología es evaluar o ver la parte que corresponde al cuerpo, ¿no? de esta forma de verlo, de la fonología, y de tratar de que investiguemos en la fisiología o en la anatomía del cuerpo, justificar, digamos, o ver de dónde Eduardo por ahí, de esta parte fisiológica, extrajo toda esta forma de ver las manifestaciones o las voces del cuerpo. Entonces, si bien parte de lo que hacemos es hacer ejercicios o trabajos en grupo en los que podamos integrar o llevar esto al cuerpo, todo este conocimiento al cuerpo, también hay una parte de conocer. Muchos de nosotros venimos de diferentes campos terapéuticos, entonces tener una mínima idea de lo que es la anatomía y fisiología de cada una de las esferas. Hoy lo que les voy a compartir es un poco la definición de equilibrio. Dani nos habló de la jerarquía, que tiene que ver mucho con esta esfera. Yo voy a tratar de que nos acerquemos un poco al concepto de equilibrio. Entonces, bien, como dijo Eduardo, para acceder o para de alguna manera integrar lo que es la esfera del equilibrio, primero veníamos
de la esfera del sostén y de la seguridad y de la nutrición, ¿no? En la que veíamos las diferentes formas de nutrirse que tiene cada uno de los sistemas, no solo la que por ahí nosotros tenemos incorporada, que sería la nutrición a través de los alimentos, ¿no? Como cada uno de esos sistemas tiene su especialización en la nutrición o en la forma que nos nutrimos. En esta segunda esfera del equilibrio y la relación vamos a empezar a ver eso, ¿no? A ver un poco más amplio el concepto de equilibrio y después tratar de llevarlo un poco, digamos, por arriba, dar un vistazo de cómo se manifiesta en los diferentes sistemas que conforman esta esfera. Activar audio. ¿Hay un micrófono abierto? Y la primera pregunta que nos tenemos que hacer en realidad es si es posible que estemos equilibrados, ¿no? Muchos de nosotros capaz que esta pregunta ya nos lo hicimos, ¿no? Como, bueno, tengo la posibilidad de tener un equilibrio corporal, emocional. ¿Cómo se da este equilibrio? Entonces lo primero que tenemos que pensar es que, ¿cómo imaginamos nosotros que es el equilibrio, no? Seguramente para cuando uno no lo reflexiona o en su inconsciente, el equilibrio se representa como un punto fijo, ¿no? Un punto quieto que representa como la mitad de algo, ¿no? Como el centro de un mapa o puede ser de un círculo, ¿sí? El centro sería el punto de equilibrio, o eso es lo que nosotros tenemos como visión. Cuando nosotros llevamos a esto a pensarlo en la vida, digamos, en este plano, tenemos que pensar que todas las manifestaciones de este plano están dadas a través del movimiento. Entonces, si este punto que nosotros imaginamos como equilibrio no se puede quedar quieto, y no se queda quieto a su alrededor, está todo en constante movimiento, ¿cómo el equilibrio se manifiesta? ¿Sí? ¿Cómo de alguna manera podemos acceder a ese equilibrio? Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que pensar es que la forma en que nosotros tenemos de acceder al conocimiento de la vida o de la forma en que lo integramos es a través de las polaridades, ¿no? Habíamos dicho entonces como la quietud del punto de equilibrio es imposible, porque nosotros, de alguna manera, nuestra mirada está dada por, digamos, no tenemos una mirada de unidad de la vida, ¿sí? Más allá de que la vida tiene la capacidad de manifestarse o está manifestada como una unidad, dentro de lo que es nuestro intelecto, nuestra forma de acceder al conocimiento del mundo, lo accedemos a través del conocimiento por polaridades, ¿no? Entonces, de ustedes esto ya deben saber, ¿no? Cada una de estas polaridades, más allá de que estén representados como positivos o como negativos y que dentro de nosotros esas palabras tengan cierta connotación, simplemente son dos caras de la misma moneda, ¿sí? Estamos hablando de lo mismo. Solo que dentro de nuestra capacidad está solo la posibilidad de ver una de las caras en un momento y otra de las caras en otro, ¿sí? Digamos, necesitamos de la asociación del tiempo y de nuestra conciencia para poder ver la unidad, ¿no? Ver primero una parte y después ver la otra. Si bien hay gente o puede haber maestros que pueden acceder al conocimiento de unidad o ver ver de forma unitaria las cosas, al momento de que ellos nos quisieran transmitir esto o lo quisieran informar, ya la forma en que nosotros hablamos o la forma en que nosotros pensamos está anclada en la polaridad. Entonces, acceder a la unidad desde este mundo vivo, digamos, este plano, se nos complejiza, ¿no? Como que se nos hace imposible. Bueno, ¿no? El pensamiento polar. Y de este tema de la polaridad surge el ritmo, ¿no? Nuestra necesidad de buscar en el mundo la unidad nos hace ir desde el lado positivo al lado negativo, ¿no? Y entrar en un movimiento oscilatorio que es el que de alguna manera nos da vida y nos permite estar en este plano, ¿no? Si bien las polaridades, como dijimos, son como lados distintos de una misma moneda, lo dificultoso o la forma, vamos a decir, enferma de ver esta situación o esta forma de ver la unidad,
es ver con desgarro estas polaridades, ¿no? Como que si yo estoy en una polaridad, no acepto la polaridad, por ejemplo, negativa, o si estoy en la polaridad negativa, no aceptar la positiva, más allá de qué connotación tengan para nosotros cada una de estas. Entonces, pensando, ya dijimos que no tenemos nosotros conocimiento de la unidad, no tenemos forma de acceder, la única forma que tenemos de pensar el equilibrio es de un equilibrio dinámico, ¿sí? Un equilibrio en constante movimiento, ¿sí? ¿Qué significa? Que nosotros vamos a estar, o tratar de estar en este punto fijo, medio, que habíamos pensado en un principio, pero como la oscilación constante y el movimiento constante que tiene la vida, ¿sí? No solo nosotros, sino la vida en general, lo máximo que podemos acceder, digamos, a una idea de equilibrio es a una búsqueda de equilibrio, ¿sí? A entrar en equilibrio, pasar por ese punto justo que habíamos pensado, que sentimos que es el equilibrio, salir de ahí, volver, entrar, salir, ¿sí? No podemos permanecer equilibrados. El equilibrio es como una búsqueda constante, ¿sí? Algo que nunca alcanzamos, pero de alguna manera nuestra vida está orientada a eso, a buscarlo constantemente. En esta búsqueda de equilibrio, de alguna manera lo que nos sirve o nos da salud es tener este punto de referencia, ¿no? Que habíamos dicho, disculpen. Esperen que... Ahí se ve, Dani, si estás por ahí, Eduardo. Bueno, creo que se ve, punto de referencia. Sí, perfecto, ¿no? perfecto. Gracias, Dani. Este punto de referencia sería el eje que nosotros vamos a buscar. Sí, yo puse punto de referencia porque es una palabra, son palabras que utiliza Eduardo en sus libros que habla de la bipolaridad, ¿sí? Pero en diferentes autores lo podemos tener como si fuera un eje interno, o como nos dice el maestro Mario Satt, el eje sereno, un eje de silencio, ¿sí? Un centro. Cualquier palabra que ustedes busquen para simbolizar este lugar o la cercanía a este lugar de equilibrio en el que nosotros vamos a oscilar y nos vamos a mantener en constante movimiento, ¿sí? Cuando nosotros no tenemos este punto de referencia en el centro, o el punto de referencia está en alguno de los dos polos, lo que nos sucede es que nos estamos privando de una de las partes de la unidad, ¿sí? Tenemos un sesgo en el que vemos solamente, por ejemplo, la parte positiva, y la parte negativa queda aislada de nuestro conocimiento, ¿sí? Acá veríamos lo que puede ser una forma en que se manifiesta el desequilibrio, ¿no? Esto es de una página de Gestalt, ¿sí? Pero un poco representa lo que venimos hablando, lo que venimos diciendo, ¿no? Hay una parte, estamos sobre un polo que forma parte de nuestra conciencia, pero estar sobre ese lado de la conciencia, estar sobre ese lado de la vida, ese lado de visión, nos priva de un montón de otras, en este caso son emociones, pero nosotros lo podríamos pensar, por ejemplo, en movimientos. Yo pienso, si yo tuviera mis hombros siempre en una polaridad, por ejemplo, de flexión, y quisiera llevar mis hombros a extensión, no podría, ¿sí? Mi cuerpo de alguna manera está segmentado, está preparado para habitar esa polaridad, ¿sí? O podríamos, como decía recién Dani, ¿no? Que hablaba de tomar a los padres o tomar a la madre, podríamos pensarlo este círculo en ese sentido, de decir, bueno, puedo tomar a mi madre, pero estar sobre este polo materno, me quita el polo paterno, ¿sí? Entonces, de alguna manera, viendo esta imagen, el centro de este círculo sería el punto de referencia, el eje que nosotros, a través de la terapia, a través de la meditación, de alguna práctica artística, tenemos que encontrar para, a partir de ahí, oscilar en mayor o menor medida en alguno de los polos, ¿no? Tener acceso siempre va a ser limitado, ¿sí? Siempre la conciencia tiene una limitación al campo de la vida, pero tratar de que desde ese centro nosotros podamos acceder a la unidad oscilatoriamente.
¿Cómo se muestra este equilibrio en el cuerpo? Bueno, el cuerpo está constantemente en un proceso que se llama homeostasis, ¿no? Que lo que en realidad busca es mantener ciertos constantes, ¿no? Por ejemplo, puede ser la glucosa en sangre, o puede ser la temperatura, o puede ser el líquido corporal, ¿sí? Un montón de constantes que tratan de estar estables, ¿sí? Que de alguna manera su desestabilización proviene de su contacto con el medio, con otras personas, con el afuera, ¿sí? Con cualquier tipo de contacto que nosotros tengamos con la vida, de alguna manera está modificando nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo haciendo un intento por llegar a esa homeostasis, ¿sí? Que de alguna manera lo que nos brinda es la posibilidad de recuperarnos, de tener salud, de tener vitalidad, ¿sí? Cuando esta forma de equilibrio dentro del cuerpo, que es la homeostasis, se desequilibra, empieza la enfermedad, ¿sí? Entonces la homeostasis sería como el plano o la cara de verlo desde el lado del cuerpo, la forma de ver el equilibrio, ¿no? Entonces, así como a grandes rasgos, tenemos que saber que dentro de lo que es esta esfera que vamos a tratar, sistema nervioso, sistema inmune y sistema endocrino, hay una práctica, hay una ciencia en realidad, que es la que se encarga de estudiarlo, que es la psiconeuroendocrino-inmunología, que en realidad se unen, digamos, todas estas ramas de la ciencia, porque de alguna manera están totalmente interconectadas, digamos, tienen muchos mensajes en común a la hora de funcionar y controlar el cuerpo, ¿sí? Ya de por sí, estos 4 sistemas, el psicológico, el neurológico, el endocrino y el inmunológico, son sistemas de control, ¿sí? Son formas de resguardo, de controlar. Entonces, esta ciencia es la que los aúna y de alguna manera los estudia en conjunto, y de la que nosotros seguramente sacaremos muchas ideas o formas de ver el cuerpo, ¿no? ¿Cómo se manifiesta este equilibrio en el sistema nervioso? Bueno, el sistema nervioso, dentro de lo que nosotros podemos ver, tiene 2 maneras de equilibrarse, ¿no? Una es la autonómica, vamos a decir, que es la que utiliza el sistema simpático y parasimpático. Si el simpático es de alguna manera el sistema que nos excita, que nos lleva hacia adelante, que nos da energía; el parasimpático el que nos relaja, ¿sí? El que se encarga de las funciones viscerales. Es la forma en que de alguna manera todo lo visceral encuentra un equilibrio. Y después tenemos el sistema nervioso periférico somático, que es el que se encarga, por ejemplo, de que yo ahora esté sentado, ¿no? Si bien a nuestra visión, como decimos siempre, parece que nosotros estamos quietos, en realidad nuestro cuerpo está haciendo un continuo balance, evaluando cómo estamos sentados, cómo están nuestros pies, cómo están nuestras caderas, ¿sí? Y lo que está haciendo, se lo muestro como a grandes rasgos, sería un constante balance de esto, ¿no? De los lados, de hacia atrás y hacia adelante, ¿sí? Esto sucede sobre todo porque el sistema nervioso, como creo que esto Eduardo también lo dijo, no tiene una forma de funcionar a medias, ¿sí? Las neuronas o transmiten energía o no la transmiten, ¿sí? No pueden funcionar a mitades. Entonces lo que hacen es hacer un complemento, también una oscilación, como hablábamos del equilibrio, ¿sí? En la que encuentra o trata de momentáneamente mantener una postura, ¿sí? Que está sostenida por un montón de impulsos nerviosos que hacen que los músculos estén tirando y sosteniendo esta postura, ¿no? Esto es lo que es dentro del sistema nervioso, ¿no? El equilibrio en el sistema endocrino, como decía Eduardo, tiene otro tipo de tiempos, ¿no? Como que tienen una progresión distinta, pero igual se manifiesta algo que es similar a lo que habíamos dicho antes de encendido y apagado de las neuronas. Hay otro micrófono prendido, no sé si es. Que son, por ejemplo, hormonas que son antagonistas, ¿no? Como nosotros podemos pensar en el control del azúcar, tenemos la hormona que es la insulina, y su contraparte, el glucagón, que están en constante funcionamiento para equilibrar el nivel de azúcar en sangre, ¿no? Entonces se manifiesta de nuevo esto, ¿no? De una polaridad, podemos decir glucagón-insulina, que está en constante oscilación, y que eso es lo que nos permite el equilibrio, ¿sí? Esto como una de las hormonas que están en contacto con todos los otros sistemas glandulares, ¿no?
Y equilibrio en el sistema inmune ya es como un equilibrio más de relación, ¿no? En el que yo tengo que buscar un punto, o la oscilación se da entre un punto en que yo permito que los agentes externos ingresen a mí, ¿sí? O alejarme del mundo, ¿no? Entonces, en esta condición que tenemos los humanos, que tiene la vida de ser un sistema abierto, no podemos privarnos del contacto con los demás, ¿no? Sobre todo en nuestro proceso de socialización. No podemos privarnos del contacto con el resto. El sistema inmune no solo se encarga de protegernos, ¿sí? De alguna manera de los agentes que pueden ser peligrosos o que pueden ser perjudiciales, sino que tiene que buscar ese equilibrio, ¿no? En cuánto es el contacto que necesito y cuánto necesito alejarme del mundo, ¿no? Entonces la oscilación, ya más que una oscilación interior, si lo vemos de este modo, puede ser una oscilación entre mis fronteras que se acercan a mi cuerpo o que salen, ¿no? Eso un poco para hablar del equilibrio, así a grandes rasgos, y invitarlos a que indaguemos sobre este tema y sobre varios otros, no solo a través de lo que podamos llegar a hablar, sino investigar toda esta temática nosotros. Así que los invito, los espero y muchas gracias por su atención. Loreto, no sé si estás por ahí. Gracias, María Eugenia. ¿Loreta? Sí, muchas gracias. Sí, aquí estoy, Diego, gracias. Muchas No, gracias. gracias, Loreta. Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí, presente. Bueno, me aprovecho de presentar. Soy Loreto, soy terapeuta, soy chilena, seguramente por el acento ya me identificaron. Y sé que ya llevamos un rato aquí sentados. Y el cuerpo, tanto que hemos hablado de sistemas y cosas y vínculos, siente que tiene como esa necesidad de moverse. Pero voy a tratar de ser lo más sintética posible en el mensaje que les quiero transmitir. Y por favor, si surge cualquier pregunta, déjenla en su chat. Voy a dejar unos minutos para poder responder. Si corresponde para mí la pregunta, por supuesto, responderla yo, o si le corresponde a alguien más, por favor, siéntanse con esa libertad. Lo que más buscamos con esta instancia es que tengan una posibilidad de conocernos, por supuesto, de saber lo que es la fonología, de entender cuáles son los puntos de vista o las herramientas con las cuales ustedes pueden contar durante esta formación. Y bueno, y en el mejor de los casos que sea para beneficio de ustedes y de la práctica profesional en el caso de que ustedes se dediquen a atender a personas. Entonces, yo estuve como muy atenta a cada una de las cosas que se expusieron hasta ahora y la verdad es que hay temas que son súper claves y que me encantaría que pudiéramos sintetizar o se pudieran llevar hoy día como lo medular. El cuerpo tiene una geografía emocional y eso tenemos que tenerlo siempre muy en consideración. Yo creo que hasta intuitivamente podemos sentir hasta cierto punto que es así. Por supuesto, guarda memorias de afectos que no hemos expresado, la huella de lo que sucedió, algún recuerdo de lo vivido y por sobre todo, y tomando las palabras de Eduardo, no es un código, es un símbolo. Habla. El tema es cómo interpretar lo que hay ahí, pero entender que es un lenguaje. Entonces, la llave que nosotros tenemos de comprensión de todos nuestros procesos de vida está mucho en todo lo que es nuestro mundo relacional, porque el cuerpo es un vínculo. De tal manera que todo lo que va sucediendo en nuestro cuerpo también habla de la historia que hemos vivido en nuestros vínculos. Sé que es una palabra que hemos escuchado muchísimo, pero ya voy a entrar un poquito más ahí. Entonces, el cuerpo es relación, el cuerpo es vínculo, y desde nuestro principio, desde que somos concebidos, en nuestro cuerpo queda una huella. Entonces, como el cuerpo es un símbolo, tienen que hacerse una idea de que esto fuese como una gran base de datos, o si prefieren decirlo, como un gran papiro donde se escribe la historia de toda nuestra vida, desde que fuiste concebido, el momento del parto, tu infancia, hasta el día de hoy. Esa visión es la que quedaría muy, muy estrecha si solamente lo ves
como un código. Por eso nosotros aquí hablamos mucho de que es un símbolo y que por supuesto tiene un lenguaje y que por supuesto narra y habla. De eso se trata. Entonces, donde va tu cuerpo, también van tus afectos. Es decir, tienes que entender que tus vínculos, que tu cuerpo está cosido con tus afectos. Tal vez con ese ejemplo vayas sintiendo más aún cómo cada una de las sintomatologías que has tenido tú en tu vida, incluso tus pacientes, tus consultantes, tienen un sentido. ¿Ah? Cuando uno logra expresar eso, ¿sabes? Está como cosido. Uno siente como propio, como parte de uno. Mucho se habló en este instante, en esta conferencia, de que el cuerpo es historia. Y efectivamente, todo lo que sucedió en nosotros vive en nosotros. Y seamos o no conscientes de lo que hay en el cuerpo. Entonces, por mucho que nosotros guardemos cosas, mantengamos ciertos silencios, el cuerpo de alguna u otra manera se va a encargar de narrarlo. Lamentablemente a veces lo narra de manera súper brutal, con un diagnóstico complicado, con momentos en que sentimos en que ya no podemos más, en momentos en que también sentimos que, oye, salgo de una y entro en otra, voy a un médico y parece que el diagnóstico nadie puede atinar. Entonces, la invitación es, ¿realmente es un símbolo? ¿Realmente qué es lo que narra? Y esta narración es única. No es una narración, que sea igual para todos, porque cada uno tiene una historia distinta, una conformación familiar diferente. Entonces, el cuerpo, y al decir que estamos hablando que tiene un símbolo y que este narra, por supuesto tiene una gramática, tiene una semántica. Entonces, por ejemplo, si alguien dice la clásica, voy a dar un ejemplo súper común, cada vez escucho menos, no puedo escuchar. Hay periodos del año en que me siento completamente sorda, voy al médico, me da un tratamiento, me dura un tiempo. Y uno dirá, ¿qué es lo que ella no quiere escuchar? ¿O qué es lo que él no quiere escuchar? Eso es sumamente lineal, sumamente sesgado de lo que puede ser la totalidad de esa persona. Entonces, hay que entenderlo, que cada palabra, cada síntoma, el universo de la persona nos va a decir mucho. Entonces, por ejemplo, si yo les preguntara ahora, a ver, la primera palabra que se me viene a la mente, ¿qué es para ti mezclilla? No sé, estoy mirando a Angélica, que tiene su cámara encendida, a Mari, a Rosa, a Cris. Cada una me va a dar un significado. Mira, la mezclilla es una tela que se ocupa para confeccionar jeans, hay jeans de distintos colores, la ocupa toda la familia, etc. Pero puedo venir yo, Loreto, y les digo, ¿saben? Lo primero que se me viene a mí cuando escucho la palabra mezclilla es ver a mi madre cortar mezclilla usada para poder hacerme el estuche para ir al colegio. Entonces, tiene un significado, una semántica, una gramática completamente distinta a la que cada uno de nosotros podemos estar sintiendo en este momento. Y de eso se trata. Esta es la invitación que queremos hacerles al entrar en el fondo a incursionar, a vivenciar sobre todo lo que es esta esfera. Entonces, los afectos son súper importantes y eso yo sé que todas ustedes con mayor o menor experiencia en estos temas lo tienen claro, pero sí son parte inherente de las cosas que sí tenemos que ir analizando y que les sucede a nuestros pacientes. Entonces, cada vez que nosotros, por ejemplo, tomando este tema de los afectos, evocamos la tristeza. ¿Quién no se ha sentido triste en esta vida? ¿Quién no se ha sentido triste o con algún carrusel o montaña rusa emocional en este tiempo de pandemia, con mayor o menor confinamiento? Yo creo que todos. Cuando pasamos una crisis, por ejemplo, de tristeza, no solo estás viviendo la tuya propia, la de Margarita, la de Mónica, la de Rosa, la de María Eugenia, estás viviendo también la de tu colectivo, la de tu sistema familiar, la de tus ancestros. Y todo eso va en el cuerpo. Entonces, es mirar esa mirada amplia, donde efectivamente pareciera que no somos seres tan individuales.
En la superficie, así nos vemos. Margarita, Mónica, Sandra, etcétera, Loreto. Pero en el fondo somos seres colectivos. Imagínense un bosque, ¿cierto? Qué cosa más rica, ¿no? Sobre todo acá en el hemisferio sur, que ahora estamos en primavera y todo está poniéndose de un color verde maravilloso. Se cae un árbol y uno dice, ah, se cayó un árbol. Pero hay todo un sistema, una red neuronal que hay por abajo. Entonces lo que afecta a una parte del bosque afecta a toda la red. Eso sucede. Eso es lo que sucede también en nuestro cuerpo. Y eso es en el fondo la invitación que queremos hacer. Llevar a todo como un estándar, A más B da C, y entonces si estás media sorda, ¿qué es lo que no quieres escuchar? Entonces si te duele la rodilla derecha, es porque, ay, aquí todavía no eres capaz de inclinarte. No va por ahí. La idea es entender esa amplitud que tu propia historia tiene y que te hace único, única en esta experiencia que tienes ahora. Entonces, como yo les decía, siempre es importante tener esta mirada más abarcativa de lo que nos va sucediendo, porque todo está relacionado también con nuestros vínculos. Tu familia, nuestra familia está en el cuerpo, los conozcas más o los conozcas menos. Es que nunca supe de mi padre, desapareció, dejó a mi madre embarazada y nunca más supe de ella. Hoy día Diego nos hablaba sobre el tema de las constelaciones. Por Dios que cuesta ahí incluir esa figura que no estuvo. Pero sí, por supuesto, tengo una posibilidad para mí de sí decir, yo reconozco, yo vengo de esta historia, esta es la que me conforma. En adelante, yo tomo mi pensamiento crítico, mi visión de lo que es mi futuro en adelante. Y aquí yo puedo escribir mi historia para que un futuro emergente venga a mí. Entonces, este síntoma que hoy tenemos, y es muy probable que la audiencia que está aquí en este minuto tenga más de alguna sintomatología. Es muy probable, yo creo que sí. Por ahí veo algunas caritas que se mueven. Y es cierto, uno dice, ya, si a mí hoy, siglo XXI, año 2021, me toca estar con esta sintomatología, que ya he hecho todas por tratar de solucionarla, ¿qué es lo no dicho, lo escondido, lo silenciado que vive todavía en mí? De eso se trata un poco, correr el velo, mirar qué hay ahí. Y créanme, por favor, que esa constancia en uno mismo, ese reconocimiento de mi historia y de entender, como dice Eduardo, estas alergias, ¿dónde está este miedo? Me confieso, yo soy súper alérgica. Y gracias a todo esto que he podido ver con la fonología, digo, sí, es cierto, pero no solo es el mío, es el que viene de atrás también, y que yo hoy estoy aquí. Digo, bueno, ¿qué hago con esto? Donde veo, dónde tengo que mirar. Y esa es la mirada que queremos darles en esta segunda esfera, donde el sistema nervioso, el inmunitario, el endocrino, van súper entrelazados y nos permiten empezar a entender esa comprensión. Es mirar por fin ese traje a la medida, ese que te calza perfecto. No el estándar que puede estar por ahí y que tal vez pueda ser muy útil, pero la invitación es que sea algo más amplio, que realmente sea una lectura para ti. Entonces, otra cosa importante que les quería comentar. Mucho desde el enfoque, y déjenme presentarme un poquito, yo trabajo también mucho con las constelaciones familiares con un enfoque más bien vincular, donde incluimos trauma, donde incluimos la teoría del apego. Hablamos mucho de que hay un cuerpo transgeneracional. Mucho hemos enfocado hasta ahora del cuerpo físico, del que tenemos aquí, del que sentimos, con el que respiramos, pero también hay un cuerpo transgeneracional. Y ese cuerpo, lo silenciado, busca un canal, busca un flujo de salida. Entonces, como somos la repetición de la repetición, ahí está esperando esa posibilidad que muy probablemente esté en ti. Entonces, hay muchas cosas que fueron silenciadas, tapadas, para que de alguna u otra manera siguiera el flujo de la vida. Pero eso tiene un costo,
nada es inocuo, y busca algún órgano donde materializarse, por decirse, donde poder ser visto. De eso se trata un poco lo que ocurre acá. Todo esto que también a veces es excluido, ese hijo excluido, ese niño no reconocido, busca de alguna manera, muchas veces a través de nuestro cuerpo, de ser visto, de ser escuchado. Entonces ese síntoma es una gran oportunidad para abrazar de otra manera tu vida, tu historia, para darle un reconocimiento a lo que fue, con una verdad, tu verdad propia. Y recién ahí me atrevo a decir que podemos tomar una libertad. De aquí en adelante soy yo. Sigo teniendo mi pertenencia, sí, porque eso te da identidad y te da raíz. Pero llega un momento en que uno tiene que ser desleal a algo. Y si uno quiere seguir siendo la repetición de la repetición y solo seguir eso, lo muy probable es que a tu futuro llegue solo tu destino. Cuando uno dice, épale, ok, sí, esto es, pero yo no voy a seguir siendo de tal manera o siguiendo esa ley familiar, es donde por fin viene tu legado. Y ese legado pueden ser tus hijos, tu profesión, lo que tú hagas. Y ahí viene tu futuro emergente. Ahí está amarrado el tan deseado y anhelado libre albedrío, y que muchas veces lo vemos como tan sesgado, como que existirá en realidad si pareciera que todo estuviese tan escrito. ¿Ah? Por ahí va. Ese es el desafío que queremos plantearles esta tarde y hacia dónde queremos ir. Entonces, sintetizando estos tres sistemas, nervioso, aquí hay mucho control y descontrol. Yo creo que todos hemos tenido enfermedades al sistema nervioso. Y acá en Chile hay mucha gente que cuando es muy tranquila le dicen es operado del sistema nervioso. Esa gente que no se mueve, esa gente que pareciera que nada fuera a pasarles, aquí se le dice el operado del sistema nervioso, operado de los nervios. ¿Ah? Pero en la gran mayoría de las personas no. Mucho aquí, control y descontrol. Eduardo dijo muy claro, el sistema es un sistema donde guarda la memoria del proceso evolutivo de la especie. Y para hacerlo más concreto, de nuestra familia. Si bien una persona transmite de generación en generación su aprendizaje epigenético de acuerdo a su propia experiencia, los genetistas hoy día dicen que eso es más importante que el propio gen. Entonces, para tu sistema nervioso, lo que vivió tu abuelo, tu bisabuelo que estuvo en la guerra, vive en ti, es presente. El abuso sexual que vivió tu abuela, para tu sistema nervioso es presente. La familia está viva en el sistema nervioso. Ese niño que fue no reconocido, abandonado, vive en el presente en el sistema nervioso. Por eso se activa tan rápido. Entonces, tengamos eso en consideración y todo lo que podemos hacer en la práctica cuando estemos dentro del módulo. El endocrino, ¿no? ¿Qué no hablar de nuestras hormonas? Veo aquí muchas caras de mujeres, cómo no sentirnos que las hormonas nos dominan mucho y el ciclo, y tanto que de repente, perdonen, los anteriores expositores son todos varones, pero a veces se nos hace recalcar tanto esto de que está con la regla, ¿no? O sea, sus hormonas las están afectando tanto a esta mujer. Por eso no se controla, por eso en la oficina dice algo, por eso en la casa se porta de tal manera. Bueno, ahí está mucho de nuestra incapacidad de haber procesado alguna pérdida. Es un temor a la pérdida que tenemos en ese sistema, de algo que te aconteció, que te sucedió a ti, y que pudo haber sido incluso también de una delegación familiar. Es un sistema muy sensible, el sistema endocrino. El inmunológico, si bien nos habla mucho de esa selectividad, no solamente tiene esa función de defendernos, ¿cierto? Que es lo clásico que incluso uno ve en la publicidad. Tome este probiótico, toma estas vitaminas para defenderte del invierno, ahora que en el hemisferio norte están entrando al otoño, el invierno, y que no nos vaya a tomar la influenza, etc. Él también tiene mucho que ver con la generación de los remedios
vinculares, afectivos que necesitamos en la vida. ¿Quién me va a decir que no a lo que voy a decir? El sistema inmunológico dice, necesito esa llamada de teléfono con mi amiga, necesito ese abrazo, necesito esa copa de vino, necesito llorar en paz, tranquila. Eso busca también tu sistema inmunológico. Entonces pareciera que no solamente nos alimentamos afectivamente de lo que entra por nuestra boca, sino también de lo que hay ahí vincularmente. Entonces, estos tres sistemas son un súper engranaje que va coordinado. Entonces, no podemos verlos como repúblicas independientes, como islas independientes, el nervioso por acá, el endocrino por allá y el inmunológico para el otro lado. Van muy coordinados. No puedes pensar algo que pasa en el nervioso, que no pasa en el endocrino y en el inmunológico, y así. La triada va junta. Y eso es lo que vamos a buscar hacer en el módulo, hacer ejercicios donde realmente puedas vivenciar el vivir con esto plenamente. Y por último, algo que les quiero comentar para entrar dentro del tiempo. Es súper importante la oportunidad que nos da esta esfera, la segunda esfera, de resignificar. Porque el trauma, como nos explicó recién Eduardo, vive en el sistema nervioso. Y este tiene una capacidad de darle una resignificación, un ordenamiento a lo vivido que no tenía la primera esfera, que era el respiratorio, el digestivo, la piel, el tegumentario. Entonces aquí donde te vas a dar cuenta ahora con lo que yo te he conversado y con lo que has escuchado de los maestros, si me hace sentido cuando me empecé a acelerar, cuando me empecé a acordar de tal cosa que vivo, aquí vas a tener una oportunidad de realmente darle una comprensión diferente. Entonces humildemente la invitación es a que puedas esto decantarlo, sea de utilidad para ti, para las personas a las cuales atiendes en el caso que así sea. Y bueno, encantados si te podemos recibir a partir del mes de diciembre. Por ahí seguramente ya nos van a ir entregando la información. Vi que pasó un chat con las fechas, los horarios, y bueno, súper invitados. Voy a revisar ahora si es que hubiesen algunas preguntas. Denme algún segundo, no veo ninguna. Pero si hubiese algo, por favor, siéntense con la libertad. O si alguno de los expositores quisiera tomar la palabra, por favor, siéntanse con esa libertad. Gracias, Loreto. Muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo. Daniel, Diego Gracias. y yo te perdonamos el hecho de que seas chilena, pero bueno, te lo perdonamos. Muchas gracias. Bueno, los próximos 2 meses vamos a estar trabajando sobre estos temas, haciéndoles ver la convergencia de cuerpo, afectos, vínculos en este sentido que le hemos hablado, ¿no? De la memoria familiar, de la memoria constelar, de todo esto, para que de alguna manera el cuerpo deje de ser un objeto material y se convierta en un objeto significante, se convierta en algo vivo, en algo simbólico, ¿no? Algo que está transmitiendo mensajes. No nos damos cuenta, pero el movimiento del cuerpo, mi cuerpo está transmitiendo mensajes, información, a cada rato. Mi cuerpo es distinto con las distintas personas con las cuales me encuentro. Mi cuerpo está en situaciones diferentes, en tensiones diferentes, en relajaciones diferentes. Decíamos, el equilibrio es un equilibrio móvil, un equilibrio dinámico. Hay como una especie de eje interior, de punto de referencia que nos mantiene en equilibrio. Pero ese punto de referencia no es solamente una estructura psicológica, una estructura corporal, digamos, la columna vertebral. El punto de referencia también es una jerarquía familiar, un orden de nuestros ancestros. Es decir, todo eso, podemos decir, ese equilibrio nos hace perder las dudas pendientes que cargamos de las generaciones anteriores, no solamente una cuestión física. De tal manera que lo que vamos a tratar en estos 2 meses a través de enseñanza y a través de ejercicios es que nosotros tenemos conciencia que este cuerpo que es memoria, que en esta esfera fundamentalmente esas palabras claves, equilibrio, relación, tienen una significación que podemos llevar a nuestra vida para resignificar poderosamente nuestra vida, nuestra historia. Aquellos que son florales
pero lo que no son flores no importa. Hay una flor que se llama Honeysuckle, esa flor que tiene que ver con nuestro pasado, con nuestra nostalgia, ¿no? La nostalgia es como la mordedura del destino, que tiene un aspecto que es la añoranza, uy, la esquina de mi barrio cuando yo era chico, ¿no? El almacén de la esquina, ese café cuando era joven que iba a tomar cafecito, la nostalgia, pero también la añoranza, ¿no? La añoranza, esa paradójica dirección de futuro, ¿no? Entonces, el honeysuckle es esa flor que me permite resignificar el ayer, darle un nuevo sentido y transformarlo en algo propositivo, algo apreciativo. Entender que el síntoma en el cuerpo no es una condena. En todo caso, es una condena en la medida en que yo lo hago algo condenable, pero que yo lo puedo resignificar y transformarlo en una oportunidad. Miren, esto que les voy a contar es muy banal, pero es muy significativo, ¿no? Tengo un paciente que le diagnosticaron una diabetes incipiente. Y entonces me dice, ¿qué tengo que hacer a tomar flores? Y le digo, ver un especialista, ¿no? Esto hace un año. Bueno, entonces va a haber una especialista que le recomendaron, que actualmente es su mujer. Metáfora, la enfermedad le llevó a conocer a lo que él dice que es el amor de su vida, vaya a saber el tiempo, ¿no? Pero lo que quiero decir es, el síntoma siempre no es solamente un fruto del pasado, de las cosas que quedaron pendientes, es cierto, sino que el síntoma también es una dirección de mañana, me dice una lección que tengo que aprender. Y si yo la aprendo, le doy un sentido al síntoma, le doy un sentido al cuerpo, entonces estoy haciendo la tarea que tengo que hacer. Loreto, Diego, Daniel, gracias por acompañarme en esta tarea que estamos haciendo. Gracias chicos y chicas por acompañarnos este día y ojalá nos acompañen en estos 2 meses. Se van a divertir, lo van a disfrutar. Vamos a hacer interesante esta enseñanza. Porque después de todo, ¿vieron cuando dicen, no, voy a hablar algo serio, ¿no? Las cosas profundas pueden ser muy divertidas. Y vamos a tratar de que, además de aprender, se diviertan. Porque además de todas las cosas que hemos dicho y diremos sobre el cuerpo, no nos olvidemos que el cuerpo es el sitio donde el placer anida. El cuerpo es el sitio donde el placer anida. Recordémoslo. Un abrazo muy grande y nos vemos pronto,